La Luna. Ese faro que ha iluminado los cielos nocturnos ha sido desde el amanecer de los tiempos uno de los grandes misterios de la humanidad. Culturas de todo el mundo siempre le han dado categoría de deidad, culpándola o adorándola por su influencia sobre el ser humano, la propia Tierra o las criaturas que habitan en ella. En la actualidad, y desde que el hombre la pisó por primera vez, nuestro satélite natural ha generado nuevas incógnitas sin dejar de provocar esa misma admiración en el ser humano. Entre ellas nos preguntamos por su origen o su composición, y por qué de esta alineación con nuestro mundo surge un baile perfecto que permite un orden establecido e inalterable para la existencia de la vida en este pequeño punto azul que llamamos Tierra. Pero teniendo en cuenta el tamaño de la Tierra, relativamente pequeño, ¿debería corresponderle un satélite de tales características? Podemos encontrar planetas de un tamaño similar a la Tierra, como lo es nuestro planeta vecino Marte. Dos satélites naturales conocidos como Phobos, con 23 kilómetros de longitud, y Deimos, con tan solo 12 kilómetros, orbitan el planeta rojo. Pero ningún planeta, al menos con las características y tamaños similares a la Tierra, alberga un satélite del tamaño de nuestra Luna. Nuestro planeta está acompañado por un gigante cuyo diámetro ecuatorial es de 3.476 kilómetros, algo totalmente diferente al resto de planetas relativamente pequeños. Esto hace de la Tierra el único sistema planetario doble. ¿Casualidad? ¿O hay algo más sorprendente detrás de este fenómeno en términos astrofísicos identificado como absurdo? ¿Qué es la Luna entonces? ¿Un satélite natural? ¿Herramienta de ingeniería planetaria? ¿O quizá su existencia guarda un secreto mucho más espeluznante? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo de Otros Límites. Para comenzar, vamos a imaginarnos dos escenarios. ¿Qué habría pasado si nunca hubiera existido la Luna? Si la Luna no se hubiese formado, la Tierra sería un lugar muy diferente. Los días durarían entre 8 y 10 horas, al no haber luna que los frenara. Esa rápida rotación causaría vientos de entre 160 y 200 km por hora que barrerían la superficie de la Tierra. La inclinación del eje de rotación no sería fija, sería muy similar al movimiento de una peonza que va perdiendo fuerza. Esto produciría importantes cambios de temperatura durante miles de años. Habría mareas, pero mucho más pequeñas y causadas solo por el Sol. ¿Son capaces ahora de imaginar qué tipo de vida podría haber evolucionado en esta Tierra capaz de aguantar temperaturas tan extremas, vientos tan violentos, pequeñas mareas y días cortos? ¿Qué pasaría si de repente desapareciera la Luna? Supongamos que mañana desaparece la Luna. Nosotros y el resto de los seres vivos tendríamos un gran problema. Hemos evolucionado para adaptarnos a unas condiciones determinadas que con la desaparición repentina de la Luna cambiarían totalmente. Estos cambios serían drásticos. Sin la Luna, la estabilidad del eje de rotación de la Tierra se volvería a perder y con ella nuestras temperaturas regulares. ¿Recuerdan lo de la peonza?
Las temperaturas de diferentes ciudades cambiarían radicalmente. Todos los seres vivos tendrían que adaptarse o se extinguirían. Una solución podría ser migrar a otros lugares, pero eso no estaría al alcance de todos los organismos. Por ejemplo, los arrecifes de coral son ecosistemas complejos y muy sensibles que no podrían adaptarse lo suficientemente rápido a la cambiante temperatura del agua y probablemente morirían. Este cambio de temperatura haría que la Tierra perdiera el hielo de los polos, donde se almacena gran cantidad de hielo. Se derretirían y subiría el nivel de los océanos, cambiando las costas de todo el mundo. Países como Holanda quedarían sumergidas bajo el agua. La falta de estabilidad del eje de rotación terrestre haría que desaparecieran las estaciones como consecuencias a largo plazo. Piensa en el crecimiento de los organismos, el apareamiento, la migración o la hibernación que ahora suceden en determinados momentos del año. Todo esto se acabaría. Y estos cambios de temperatura afectarían el crecimiento de las plantas, de manera que cultivar para alimentar a miles de millones de humanos sería, cuando no, imposible. La vida en el planeta iría desapareciendo más pronto que tarde. Como pueden comprobar, la Luna es indispensable para mantener el equilibrio que hace que nuestro planeta sea un lugar propicio para la vida de todos los seres que la habitan. Posibles orígenes. Como les he dicho antes, es muy extraño que un planeta con las características de la Tierra posea por casualidad un astro que no solo nos alumbre en ciertas noches, sino que además nos aporte un equilibrio para poder vivir en un orden establecido del cual depende nuestra existencia. Ahora vamos a indagar en sus posibles orígenes. En el caso de que sea un satélite natural, ¿cómo se pudo haber creado? Para ello existen 3 teorías que lo pueden explicar. El planeta Theia. La primera teoría nos cuenta que un planeta similar al tamaño de Marte, llamado Theia, chocó contra la Tierra hace 4.500 millones de años. Un golpe oblicuo a la Tierra que levantó una nube de materia que se compactó para formar la Luna. Este hecho condicionó las características de nuestro planeta. La Tierra y su flamante satélite ejercían una atracción gravitatoria mutua que frenó la rotación de la Tierra y alargó el día desde las 5 horas hasta las 24 actuales. De hecho, la Luna sigue frenando la rotación de la Tierra, aunque solo unas 2 milésimas de segundo por siglo. Formación natural de un sistema planetario doble. La segunda teoría nos cuenta que tanto la Tierra como la Luna se formaron al unísono a raíz de la misma nube de polvo estelar que formó el resto de planetas. Pero tanto la primera teoría como esta segunda en cuestión no corresponden con la composición de nuestro satélite. El material que los astronautas extrajeron de la Luna tiene una composición diferente, no solo a la de la Tierra, sino totalmente diferente al resto de los planetas del sistema solar. Nuestra Luna es única en su composición. Un cuerpo ajeno al sistema solar fue atrapado por la gravedad terrestre. Esta teoría podría ser la más aceptada, aunque los científicos de la NASA datan a las rocas extraídas de la Luna de una antigüedad de 4.500 millones de años, la misma que el sistema solar.
Otros científicos se atrevieron a asegurar que dichas rocas tienen hasta 20.000 millones de años de antigüedad. Esta teoría plantea también dudas, ya que en el hipotético caso, y digo hipotético porque para que esto que les voy a contar sucediese, deberían darse unas condiciones no solamente precisas, sino con una precisión casi irreal. Pues la Luna procedente de algún lugar lejano del cosmos debería tener una inercia en su trayectoria que al pasar cerca de la Tierra se produjese un equilibrio entre la fuerza de gravedad de la Tierra y la inercia de la Luna. Esto entonces daría origen a una órbita elíptica, y no a una circular como es el caso. ¿La Luna es un satélite artificial? El 14 de noviembre de 1969, la tripulación del Apolo 12 dejó caer de manera intencional el módulo lunar sobre la superficie del astro. Los sismógrafos colocados en el satélite registraron un sonido que numerosos expertos describieron como un gong, muy similar al de una inmensa campana durante 8 minutos. ¿Qué puede significar esto? Un año más tarde, el Apolo 13 tuvo que cancelar su misión por problemas técnicos y arrojó sobre la Luna el cohete desechable Saturno. Este impacto sonó de forma similar al módulo lunar descartado en 1969, aunque en este caso los sismógrafos detectaron que el astro retumbó durante más de 3 horas. Estos hechos inusuales llevaron a algunos científicos a especular que el satélite podría ser hueco porque no podían explicar de otra manera que el sonido vibrara durante tanto tiempo después de un pequeño impacto. Ken Johnson, supervisor de las misiones Apolo de la NASA, aseguró: La Luna no solo sonó como una campana, sino que todo el astro se tambaleó de forma tan precisa que daba la sensación que había unos gigantescos amortiguadores hidráulicos en su interior. Otra incógnita que se nos plantea y que hace pensar que la Luna es hueca es su densidad. Un 60% de la densidad de la Tierra y muy baja si la comparamos con el resto de otros astros del sistema solar. Algo que no coincide es el peso de las muestras extraídas de nuestro satélite, pues son tan pesadas como las de la Tierra. Si la Luna tiene una densidad de un 60% de la densidad terrestre y los elementos encontrados allá son tan pesados como los de la Tierra, podemos pensar que la Luna podría ser hueca. Alexander Shcherbakov y Mikhail Bassiny. A principios del 1970, los científicos Alexander Shcherbakov y Mikhail Bassiny de la desaparecida Unión Soviética se convirtieron en los dos máximos exponentes de la insólita teoría de la Luna hueca al publicar un artículo titulado ¿Es la Luna una creación de seres inteligentes? En el ensayo los investigadores expusieron una sorprendente hipótesis con fundamentos científicos y además afirmaron que el satélite es una estructura artificial creada por una raza alienígena. Expusieron los detalles de la teoría de la Luna hueca en la publicación soviética que también se editaba en distintos idiomas como inglés, francés, alemán, español y portugués. Abandonando los caminos tradicionales del sentido común, nos hemos sumergido en lo que a primera vista puede parecer una fantasía desenfrenada e irresponsable. Pero cuanto más examinamos toda la información recogida por el hombre sobre la Luna, más nos convencemos de que no hay un solo dato que descarte nuestra suposición. Según afirmaron los investigadores rusos, la Luna sería un satélite artificial puesto en órbita alrededor de la Tierra por seres inteligentes provenientes de una civilización altamente desarrollada. Afirmaron que se trataba de una especie de nave espacial gigante y muy antigua, cuyo interior fue llenado de combustible para los motores, materiales, instrumentos para la navegación
equipos de observación y todo tipo de maquinaria inimaginable. Todo lo necesario para que esta carabela del universo sirviera como una especie de arca de Noé de los extraterrestres y tal vez incluso como el hogar de toda una civilización que preveía una existencia prolongada de miles de millones de años y largos viajes por el espacio de incontables millones de kilómetros. Los investigadores soviéticos advirtieron que la nave espacial alienígena debía estar protegida contra las colisiones de objetos interestelares, y por esta razón desarrollaron una particular interpretación para explicar las formas y los tamaños de los cráteres lunares. ¿Son entonces los cráteres de la Luna cicatrices de un viaje impresionante a través de las profundidades del cosmos? La superficie de la Luna, al igual que la estructura externa de una nave espacial, debe ser resistente para soportar los impactos de los meteoritos y las fuertes fluctuaciones entre el calor y el frío extremo. Probablemente el casco tenga una capa doble para cumplir distintas funciones: la base, una densa armadura ubicada a unos 3.500 kilómetros de profundidad, y por fuera una cubierta de una capa más fina que el polvo que protege ese escudo. En algunas zonas donde se encuentran los mares y los cráteres lunares, el manto superior es bastante más reducido y en algunos casos inexistente. Algo que tampoco se puede explicar en el caso de que nuestro satélite sea natural es la profundidad de sus cráteres. La Tierra tiene una atmósfera que nos protege de elementos externos. Si un meteorito se precipita al planeta, la misma atmósfera se encarga de desintegrarlo hasta que no queda nada o en su defecto llega con un tamaño bien reducido en comparación a lo que era en un principio. Sin embargo, la Luna no tiene atmósfera. Eso explica la infinidad de cráteres de todos los tamaños, algunos ocasionados por meteoritos cuyo tamaño hubiesen ocasionado daños importantes a la Tierra, a pesar de la atmósfera que la protege. Pero la pregunta en cuestión es, ¿por qué los cráteres de la Luna son tan poco profundos? Muchos de estos cráteres miden más de 100 kilómetros de diámetro, y sin embargo su profundidad no alcanza los 4,5 kilómetros. Estas son las paredes del cráter. La velocidad con la que iría el meteorito que impactara en la superficie lunar debería generar un cráter cuya profundidad sería mínimo unos 25 kilómetros aproximadamente, pero en cambio no superan los 4,5 kilómetros. Incluso en muchos de los casos, el impacto sigue la curvatura de la Luna. En cambio, está más que demostrado que impactos de meteoritos en la Tierra han dejado importantes cráteres de grandes profundidades. En resumidas cuentas, un meteorito tendría que penetrar la Luna a una profundidad igual a 4 o 5 veces su propio diámetro. Esto quiere decir que si un bólido de 10 kilómetros de diámetro colisiona con el satélite terrestre, tendría que ingresar entre 40 y 50 kilómetros en la superficie lunar. Teniendo en cuenta esta fórmula, establecieron que era imposible que los grandes meteoritos que chocaran contra la Luna no hubieran dejado huellas más profundas a los 4 kilómetros. Por ejemplo, Aristarco es un cráter de 40 kilómetros de diámetro que tiene 3,7 kilómetros de profundidad. A primera vista uno esperaría encontrar un cráter mucho más profundo, pero no se observa nada de eso. Lo que ocurre en realidad es que cuando un meteorito choca con la cubierta exterior de la Luna, ésta desempeña el papel de amortiguador y el cuerpo extraño se encuentra contra una barrera esférica impenetrable. En cuanto a las peculiaridades químicas de las rocas lunares, los científicos rusos indicaron que sus pares norteamericanos encontraron cromo, titanio y circonio, metales con propiedades refractarias, mecánicas y anticorrosivas. Una combinación que tiene una resistencia envidiable al calor, además de la capacidad de soportar un entorno agresivo. Si hubiera que idear un material para proteger un gigantesco satélite artificial de los efectos desfavorables de la temperatura, las radiaciones cósmicas y el bombardeo de meteoritos, los expertos probablemente habrían recomendado estos metales. ¿Acaso fue la misma combinación que buscaron los diseñadores alienígenas para proteger la Luna? Según Shcherbakov y Bassini,
Desde el punto de vista de la ingeniería, esta nave espacial antigua que llamamos Luna está construida de manera magnífica. Los investigadores detallaron las razones de su extrema longevidad, aunque descartaron que aún albergue vida extraterrestre. No imaginamos que la Luna siga habitada, y probablemente muchos de sus dispositivos automáticos también dejaron de funcionar, como por ejemplo los estabilizadores. Aunque el satélite mantiene una misma cara girada hacia nosotros desde hace algún tiempo, se tambalea sobre su propio eje, mostrándonos en ocasiones parte de su reverso que antes era invisible para los observadores desde la Tierra. Si nuestro satélite natural resulta que es artificial, esto nos abre las puertas a mayores cuestiones. ¿Qué es hoy la Luna? ¿Una nave abandonada por su tripulación y controlada de manera automática? ¿O quizá una herramienta tecnológica de ingeniería planetaria? Si esto es así, quizá deberíamos plantearnos de que nuestra propia existencia no es más que el resultado de un experimento diseñado para quién sabe su objetivo por una raza tecnológicamente superior. O quizá la misma Luna sea una nave que trajo a nuestros ya olvidados ancestros en busca de un mundo con las características adecuadas para su supervivencia. Una verdad tan oculta en la noche de los tiempos que hasta hemos olvidado que el astro que ilumina nuestros cielos nocturnos fue en realidad el barco que nos salvó de algo o de alguien, alejándonos a un lugar remoto, aislado y escondido de nuestra galaxia para garantizar la supervivencia de nuestra especie. Si fuese ese el caso, ¿deberíamos dar señales de vida al oscuro espacio exterior, indicando quiénes somos y dónde nos encontramos? Si te ha gustado el vídeo, pulsa el dedo hacia arriba y no te olvides de compartir. Esto me ayudará a crear más contenido para el canal. Puedes mostrar tu valoración mediante una aportación económica en la opción Super Gracias o directamente al número de PayPal que aparece en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias.